Hola, bienvenidos a nuestra sesión teórica del TAC, Planificación Espacial Marina. Espero pues que hayan tenido una excelente Semana Santa. Es un gusto tenerlos de nuevo de vuelta a este TAC, a este taller abierto para la co-creación. Y pues el día de hoy vamos a continuar con el tema que habíamos iniciado el lunes anterior, con la evaluación y seguimiento del plan. Previamente pues habíamos hablado un poco sobre las metas y los objetivos de la planificación espacial marítima, pero el día de hoy vamos a plantearnos la siguiente pregunta: ¿cómo puedo yo saber que estas metas y objetivos están que los objetivos están llegando a las metas propuestas, ¿no? ¿Cómo podemos evaluar y seguir en el tiempo que las actividades nos estén llevando a donde queremos llegar, ¿no? Entonces el día de hoy pues vamos a hacer enfocarnos un poco en esta temática. Entonces hablemos un poco de evaluación y el seguimiento. ¿Qué entendemos por evaluación y seguimiento del Plan Espacial Marítimo? Detengámonos a pensar un poco en eso. Bueno, pues empecemos hablando de que la evaluación es diferente al seguimiento. Evaluación y seguimiento no son lo mismo. Sin embargo, están muy relacionados entre sí, dado pues que la evaluación va a valorar los logros con respecto a unos criterios. Habíamos hablado que para cuantificar si las diferentes actividades que se van a realizar nos llevan a esos objetivos, necesitamos de unos criterios. Estos criterios pueden ser cuantitativos, pero a la vez también pueden ser cualitativos. Se deben acompañar de las dos tipologías. Y la evaluación pues va a estar relacionada más que todo con la actividad de gestión que valora los logros con respecto a unos criterios, ¿no? Es decir, que mide estos logros en función de alcanzar un criterio. Entonces, ¿qué tan alejados o tan cerca estamos de lograrlo? Y pues normalmente es un conjunto de normas o objetivos de gestión. Sin embargo, el seguimiento está más relacionado con el registro de cambios en el tiempo, ¿no? Estos cambios pues permiten realizar la evaluación, es decir, conociendo cómo va digamos, qué cambios se van teniendo a través de las actividades propuestas, podemos evaluar el progreso, ¿no? Entonces, el seguimiento es la observación y el registro de cambios, ¿no? Con el fin de evaluar el progreso del Plan Espacial Marítimo y pues en función de tener un plan exitoso. La clase pasada yo les hablaba un poco sobre un símil que cuando estamos en la universidad nos evalúan. En la evaluación nos hacen un examen, ¿no? Un examen donde se pretende pues medir nuestros conocimientos. Sin embargo, eso no es todo lo que se hace en una asignatura. También se hacen talleres, diferentes actividades periódicas con el fin de registrar los cambios, es el seguimiento de cómo va evolucionando pues nuestro desempeño en la asignatura. Entonces es un buen símil de evaluación y seguimiento, y tener claro que no son lo mismo. Enfoquémonos un poco en la evaluación. ¿Para qué sirve la evaluación? Bueno, la evaluación lo que pretende es explicar qué funciona del plan, para quién y por qué, ¿no? Este para quién y por qué, hago énfasis, como lo vimos en la clase pasada, es muy importante la justicia social, ¿no? A la hora de plantear estos objetivos. Es decir, este para quién y por qué está en términos de la equidad y la representatividad que habíamos hablado. Puede ser que un plan sea muy exitoso para cierto sector, pero para otro no.
Entonces será relativo, estará funcionando para unos pero para otros no. Entonces la evaluación no solo tiene que terminar si el plan va bien, no. El plan funciona, pero ¿para quién? ¿Para qué? ¿Para cuáles de las partes interesadas está funcionando el plan? ¿Y por qué está funcionando para esa parte? Para garantizar la que es la representatividad, ¿no? Entonces la evaluación nos va a permitir, a través de que las autoridades que llevan a cabo el plan rindan cuentas, aprender a mejorar nuestro plan. La planificación espacial marítima se va mejorando de forma iterativa a través de esta evaluación. Por tanto, pues la evaluación no se hace no al final, no, ni al inicio se hace. Tiene lugar a lo largo de todo el proceso de planificación espacial marítima, no solo después de la ejecución del plan, dado que el proceso se va mejorando de forma iterativa. Adicionalmente, la calidad de esta evaluación va a estar determinada por la cantidad de recursos que destinemos para la evaluación. Es importante que el grupo de trabajo destine una buena parte de los rubros para el seguimiento y evaluación del plan. Una buena evaluación va a garantizar y seguimiento va a garantizar que el plan sea exitoso. Por tanto, será necesario destinar una buena cantidad de los rubros. Y estos rubros se destinarán pues muchas veces en evaluar de forma, digamos, técnica el plan y se necesitarán expertos. Entonces, pues esta evaluación debe estar basada en la ciencia, ¿no? En pruebas a través de metodologías propuestas por expertos en las diferentes áreas, pero no se debe dejar de lado el diálogo con las partes interesadas. No por tener unos buenos índices, la percepción de las partes interesadas puede ser mejor o peor. Es decir, unos buenos índices no garantizan que las partes interesadas estén conformes en los resultados que está teniendo el plan. Entonces, tiene que llevarse a cabo con la ciencia, pero también con el diálogo con los diferentes sectores. Y esta evaluación tiene que hacerse de una forma enfocada, ¿no? Debemos enfocarnos en evaluar los objetivos más importantes. ¿Más importantes para quién? Bueno, pues para los diferentes sectores de la sociedad involucrados en la planificación espacial marítima. Por tanto, pues no todos los objetivos son igualmente importantes. Va a ser necesario distinguir entre los objetivos que son necesarios y los objetivos que son útiles, ¿no? Me refiero a necesarios para la sociedad. Entonces, vamos a tener que enfocarnos nuestros esfuerzos y nuestros rubros en evaluar, en primer lugar, los objetivos más importantes para la sociedad, ¿no? Adicionalmente, pues será necesario contar con expertos en los diferentes sectores marino-costeros para garantizar una evaluación sistemática y estructurada del plan, ¿no? Sin embargo, no podemos dejar de lado el conocimiento técnico y ancestral que ya tienen de por sí las partes implicadas debido al oficio que ejercen en las diferentes áreas marítimas, ¿no? Entonces será clave contar con este conocimiento, no solamente con expertos que tienen una extensa formación académica, pero a lo mejor no cuentan con la experiencia que tienen las partes implicadas, ¿no? Como son las comunidades costeras en una localidad específica. Entonces es vital contar con el conocimiento de las partes implicadas e interesadas en pues, su respectivo ámbito para una efectiva evaluación del plan espacial marítimo. Sin embargo, la evaluación plantea unos retos. Esta evaluación no es fácil hacer una evaluación del plan espacial marítimo, porque no va a ser sencillo determinar que los efectos que tiene el plan se deben al plan en sí mismo. Es decir, pueden haber efectos
que no se vean al plan sino a factores externos. Por tanto, pues la evaluación y el seguimiento del plan tiene el reto y la dificultad de aislar los efectos debidos a factores externos que puedan sesgar los resultados de la planificación espacial marítima, ¿no? Entonces, pues evaluar los efectos del plan en una localidad va a representar una serie de retos, ¿no? ¿Cuáles son estos retos? Pues que existe una dificultad para aislar los efectos del plan de factores externos, ¿no? Esos factores externos van a influir en el desarrollo y el uso, pues, de las zonas costeras, ¿no? Por tanto, pues será una limitación en cuanto a la capacidad que tiene el grupo de trabajo para medir de forma cuantitativa el avance del plan. ¿A qué me refiero yo con esto? Bueno, puede ser que nosotros tengamos un excelente plan espacial marítimo, pero que a la hora de evaluarlo y de realizar el seguimiento veamos que no está teniendo los resultados esperados. ¿Por qué? Puede ser que no se deba al plan en sí, sino a factores externos al área donde se está desarrollando el plan. Por ejemplo, estamos realizando acciones para conservar un área y vemos que se han llevado a cabo diferentes actividades, se han destinado a diferentes rubros y no mejora. Puede ser que se deba a un factor externo, que por ejemplo ya en tierra, debido a la desembocadura de diferentes contaminantes por actividades industriales cercanas a la zona, pues se esté deteriorando los ecosistemas ahí. O también puede ser que provenga sea transnacional el factor que esté influenciando los resultados del plan. Por ejemplo, el medio oceánico es dinámico, es decir, hay corrientes marinas que pueden transportar diferentes contaminantes que provienen de otras naciones, por ejemplo. Entonces, pues va a haber una dificultad a la hora de aislar esos factores externos, un reto a la hora de realizar, pues, la evaluación y el seguimiento del plan. Ahora, este seguimiento se puede hacer de dos formas, ¿no? Dependiendo de la naturaleza del plan, puede ser la medición cuantitativa o la cualitativa más apropiada o no. ¿A qué me refiero a esto? Bueno, ¿qué entendemos por cuantitativo y cualitativo? Cuantitativo es todo aquello que tiene valor numérico, ¿no? Es decir, que podemos medir a través de indicadores, ¿no?, numéricos. Esta medición cuantitativa puede resultar más sencilla o más conveniente cuando el plan tiene una naturaleza vinculante. Recordemos de nuestras sesiones pasadas la diferencia entre el carácter vinculante y orientativo de un plan. Un plan vinculante, pues, es aquel que está respaldado por una política, ¿no?, donde se establecen muy bien los deberes y derechos de los diferentes sectores involucrados en el espacio marino costero, ¿no? Y adicionalmente, cuáles son las diferentes sanciones que reciben si no cumplen el plan. Mientras que un plan orientativo es aquel donde hay unas normativas que el no cumplirlas no necesariamente va a llevar a unas, sanciones, ¿no?, más de tipo de sugerencia. Entonces, pues, en el caso de los planes vinculantes, pues, vendrá muy bien realizar una medición cuantitativa
de los cambios que está llevando a cabo el plan, de los efectos que tiene el plan, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en los planes vinculantes, dichos planes son más detallados, ¿no? Son más detallados, por tanto, dan lugar a cifras, a, digamos, unos umbrales que podemos medir, ¿no? Por tanto, pues, la medición se respaldará en datos de tipología numérica, ¿no? Y que pueden medirse, ¿no? A través de diferentes instrumentos o metodologías. Mientras que la medición cualitativa será más favorable en el caso de planes espaciales marítimos de carácter orientativo, ¿no? Dado que pues estos planes son menos detallados, son de tipo más de sugerencia y estratégicos. Por tanto, pues se basará en datos cualitativos, es decir, datos que no presentan una forma numérica y que están más que todo relacionados con descripciones y percepciones de las partes implicadas, ¿no? ¿Cómo realizamos este seguimiento y esta evaluación? Bueno, como ya les había dicho previamente, esta evaluación tiene que realizarse a través de indicadores, ¿no? Entonces, ¿qué son los indicadores? Bueno, los indicadores es toda aquella información que se basa en datos medidos, pueden ser numéricos o cualitativos, y que se usan para representar una característica, digamos, del plan, ¿no? O medir qué tan cerca o lejos estamos de nuestro objetivo, ¿no? Entonces representarán pues un atributo de un sistema, en este caso pues el plan, ¿no? Entonces pues son, lo que les he dicho, una medida de lo cerca que estamos de conseguir estos objetivos, ¿no? Esta medida puede ser de tipo cuantitativo o cualitativo, ¿no? Entonces, ¿qué tan cerca estamos de lo que nos proponemos realizar con este plan? Bueno, ¿y cuáles serán los objetivos de plantear estos indicadores? Bueno, pues los indicadores nos van a ayudar a diferentes ámbitos. Por ejemplo, nos puede ayudar a supervisar y evaluar las condiciones preexistentes y la evolución de las mismas durante la implementación y desarrollo del plan, ¿no? También a través del seguimiento, a través de indicadores, vamos a poder prever, ¿no? Prever los cambios y las tendencias que se presenten a lo largo del desarrollo del plan, ¿no? Cambios y tendencias a diferentes niveles administrativos, ambientales, en sectores específicos. Si nosotros pues podemos prever estas tendencias, también los indicadores nos servirán como una alerta temprana, nos van a proporcionar información acerca de las diferentes consecuencias que pueden haber si se sigue por ese camino, digámoslo así. Y por tanto pues nos permiten evaluar la eficacia de las decisiones que el grupo de trabajo toma en el desarrollo del plan. ¿Qué es lo ideal o una buena práctica en estos indicadores? Bueno, lo ideal sería que exista un indicador por cada tipo de decisión que se toma. Un indicador de diferentes tipologías, por ejemplo, un indicador de rendimiento por cada tipo de decisión que se toma durante el plan, ¿no? Entonces, espero que quede claro lo que son los indicadores y decir también que son claves, ¿no? Es nuestra herramienta, a través de los indicadores, es como hacemos la evaluación y el seguimiento del plan espacial marítimo. Ahora, hablábamos de que estos indicadores pueden ser de dos tipos, ¿no? Pueden ser de tipo cuantitativo, es decir, basados en datos numéricos, o tipos cualitativos, ¿no? Que se basarán más que todo
en percepciones y contribuciones que tengan diferentes sectores de la sociedad. Por tanto, pues los indicadores cuantitativos tienen el poder de medir la situación y las tendencias de distintos sectores. Por ejemplo, el número de eventos o el número de partes consultadas durante el plan, el número de eventos realizados con estas partes interesadas, o por ejemplo el porcentaje del PIB, ¿no? Son ejemplos de indicadores cuantitativos. Mientras que los indicadores cualitativos pues son esas percepciones que tienen las partes interesadas o implicadas, los diferentes sectores respecto al futuro, ¿no? Que están observando durante la implementación del plan, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo se pueden recopilar estos datos estos indicadores cualitativos? Pues un ejemplo puede ser la realización de debates con expertos, ¿no? Se puede citar a un debate a las partes interesadas junto con expertos en un área para determinar pues las contribuciones que han tenido o que han observado los diferentes sectores a la hora del desarrollo y la implementación del Plan Espacial Marítimo, con el aval pues, de expertos, ¿no? Entonces esto es una manera también de recopilar indicadores cualitativos. ¿Cuál será mejor? ¿Qué será mejor? ¿Los indicadores cuantitativos o los cualitativos? Bueno, no se trata de que uno sea mejor que otro. Ambos son necesarios, es decir, los indicadores cuantitativos ganan poder explicativo con los indicadores cualitativos, es decir, se tienen que usar ambos tipos de indicadores. Entonces, cuando nosotros acompañamos la información cuantitativa de otra información como la cualitativa, obtenida de las partes interesadas, nuestros indicadores ganan un poder explicativo. ¿Cómo así? Bueno, por ejemplo, el Producto Interno o digamos las ganancias que esté teniendo dado sector debido al plan marítimo, ¿no? Al plan espacial marítimo. Podemos medirla a través de diferentes indicadores cuantitativos. Sin embargo, esas tendencias, digamos, económicas de estos sectores que pueden ser positivas, no podemos entenderlas o solamente podemos hacer suposiciones hasta no comprobar dichos índices con las partes interesadas a través de su percepción cualitativa. Es decir, ellos nos pueden decir, bueno, esos indicadores que ustedes están midiendo se deben posiblemente a, no sé, puede ser por ejemplo un factor externo, ¿no? Que nosotros no hayamos, digamos, determinado a la hora de la evaluación, y a través de los indicadores cualitativos y la percepción de las partes interesadas estamos dándonos cuenta que a lo mejor esos indicadores no me están midiendo la eficacia del plan, sino más bien una tendencia en el mercado, en la economía mundial, por ejemplo, ¿no? Entonces, es ahí donde vemos el poder explicativo que le dan la información cualitativa a la cuantitativa en el contexto de la planificación espacial marítima. Ahora, estos indicadores no pueden ser de cualquier manera, ¿no? Debemos tener en cuenta diferentes criterios a la hora de formular dichos indicadores. Estos indicadores deben tener o cumplir con unos requisitos para ser tenidos en cuenta como buenos indicadores, ¿no? Entonces, pues, uno de los criterios más importantes a la hora de formular los indicadores cuantitativos y cualitativos son, por ejemplo, la pertinencia, ¿no? ¿Qué tan pertinente es ese indicador en función de los objetivos de la planificación espacial marina y de lo que desea medir con ese indicador, ¿no? Entonces, la pertinencia es importante, pero también es necesario que un indicador sea medible y verificable, ¿no? No solamente que sea medible y verificable,
de por sí, sino que nosotros como grupo de trabajo podamos medirlo, ¿no? Es decir, que el grupo de trabajo del plan cuente con las herramientas necesarias y en el momento oportuno para medir y verificar estos indicadores, ¿no? En este caso, será necesario valerse de datos que ya estén disponibles, ¿no? De datos previos al desarrollo del plan, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que la recopilación de los datos sea costosa o demorada, por lo que no van a estar disponibles a la hora de la evaluación, ¿no? Entonces, pues puede ser una buena práctica contar primero con datos o basar esos indicadores en datos ya disponibles, ¿no? Adicionalmente, pues los indicadores tienen que ser lo suficientemente específicos con respecto pues a otros aspectos o a lo que se específico respecto a lo que se quiere medir, ¿no? Entonces, indicadores muy generales pueden no ser tan útiles, ¿no? A la hora de medir algo muy específico en el medio marino. Entonces, para nosotros especificar muy bien un indicador es necesario de la evaluación de un experto. Entonces, contar con un experto y por tanto pues será necesario contar con los rubros para contratar a ese experto, ¿no? Esos indicadores tienen que basarse en pruebas científicas, ¿no? Tienen que tener rigor científico, no pueden estar sujetos a sesgos. También, sin embargo, aunque deben ser lo suficientemente rigurosos y científicos, deben ser también claros, ¿no? ¿Por qué? Porque deben ser fácilmente interpretables para las partes implicadas y para los diferentes sectores de la sociedad. La claridad de estos indicadores puede requerir de la evaluación de un experto también. Entonces, que los indicadores estén en un lenguaje claro para que lo puedan entender las partes implicadas. Otro factor necesario a la hora de formular indicadores es que sean comparables. Es decir, que el indicador pues sea medido de forma consistente a lo largo del tiempo, utilizando pues los mismos principios y definiciones y metodologías que se usaron al inicio de su medición. Entonces tiene que ser comparable. Adicionalmente, debemos evaluar la sensibilidad del indicador, ¿no? Es decir, qué tanto las decisiones del plan pueden afectar, ¿no? Es decir, que el indicador proporcione información sobre el impacto, ¿no?, que está teniendo el plan. Entonces tiene que ser un indicador sensible al impacto del plan. Para que un indicador sea de este tipo, tenga una sensibilidad apropiada, pues se requerirá también de la evaluación de un experto, ¿no? Y finalmente, el indicador tiene que ser rentable, ¿no? El indicador no puede salirse, o digamos, los recursos que se tienen para medir este indicador no pueden ser excesivos, ¿no? Los costes del seguimiento del indicador no deben superar los beneficios del seguimiento como tal. Entonces tiene que ser rentable los indicadores. Entonces, pues estos son los diferentes criterios que debemos tener en cuenta a la hora de plantear y construir indicadores apropiados para medir que estamos alcanzando las metas y objetivos del Plan Espacial Marítimo. Adicionalmente, podemos clasificar los indicadores dependiendo de diferentes tipologías, ¿no? Vamos a tener indicadores de contexto, ¿no? Indicadores de entrada, indicadores de proceso, indicadores de producción y resultados. ¿Qué serán los indicadores de contexto? Bueno, son aquellos que recopilan información sobre la evolución general de los diferentes sectores marítimos, ¿no?, y también del medio ambiente.
debido pues a la implementación del plan. Esta información pues va a ayudar a evaluar la pertinencia del plan, ¿no? Y por tanto nos va a permitir pues centrarnos en los temas más importantes del mismo. Indicadores de entrada. Los indicadores de entrada pues recopilan información sobre las medidas y recursos para desarrollar los planes y también sobre las responsabilidades, ¿no?, que se tienen debido pues al plan. Esto pues va a ayudar a evaluar las condiciones previas para el éxito de la planificación. Ahora tenemos indicadores de proceso. Bueno, ellos pues recopilan información sobre el proceso de planificación y el proceso pues que tienen las partes interesadas durante el plan. Esto pues nos va a ayudar a evaluar la calidad del proceso de planificación, ¿no?, siempre en términos de la justicia social, equidad y representatividad, ¿no? También pues va a establecer la norma de un buen proceso, que el proceso pues haya sido de calidad, ¿no? Tenemos indicadores de producción que recopilan información sobre decisiones y estudios de la planificación, y tenemos indicadores de resultados, ¿no? Los indicadores de resultados pues van a evaluar los resultados del plan. Los resultados que pueden ser a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo, ¿no? Entonces, como por ejemplo procedimientos de solicitud de licencias, o proyectos resultantes del plan, información de impacto, entre otros, ¿no? Esta información pues va a ayudar a evaluar los avances en la implementación del plan y los resultados del mismo, ¿no? Entonces, estos son los diferentes tipos de indicadores que será importante tener en cuenta a la hora también de formular indicadores. Ahora, asociado a esto pues habrá unas incertidumbres, ¿no? A pesar de que nosotros a través de los indicadores evaluemos como si el plan pues está yendo a donde tiene que ir, si estamos llegando a los objetivos, siempre habrá incertidumbres y diferentes riesgos, ¿no? Entonces pues será necesario destinar una parte de la evaluación a la identificación de incertidumbres y gravedad de efectos adversos, ¿no? Entonces eso se llamará pues evaluación de riesgos. Esos efectos adversos y las incertidumbres asociadas pues se deberán digamos a los seres humanos, es decir, la gravedad o los efectos adversos que el plan puede ocasionar en los diferentes sectores, por ejemplo. Nunca tendremos certeza o vamos a contar con la certeza de que el plan vaya a ser de provecho para todas las partes. Pueden haber incertidumbres, ¿no? Entonces será todas esos efectos adversos que se ocasionen para las partes interesadas, pero también efectos adversos que ocurran en el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, tras la exposición a una fuente de riesgo, ¿no? Entonces será necesario pues contar con unas medidas de contingencia para abordar pues estos riesgos identificados. Entonces lo que quiere decir es evaluar lo que podría salir mal durante el proceso, ¿no? Y si esto sale mal, pues ¿qué hacer, ¿no?, en caso de que ocurra? Entonces necesitaremos pues sistemas de gestión de calidad. Entonces el grupo de trabajo necesitará, digamos, evaluar los peligros que tenga el plan o las actividades que se van a realizar por parte del plan para evaluar la salud y seguridad relacionado con los conflictos entre actividades, ¿no? Entonces pues será necesario contar con unas zonas de amortiguación, ¿no?, alrededor de esas actividades.
También evaluar los usos espaciales y temporales de las actividades existentes y las que puedan ocurrir en el futuro. Entonces, para esto, pues un plan de contingencia será el reparto del espacio marítimo para diferentes actividades específicas. Vamos a tener que evaluar las presiones ambientales colectivas y las diferentes incertidumbres que estén asociadas a estas presiones a través, pues contando con planes que puedan medir la protección espacial y temporal de los ecosistemas, ¿no? También debemos evaluar la demanda del espacio marítimo y cómo esta demanda va a afectar la salud y seguridad del medio ambiente. También es necesario, pues, evaluar el crecimiento económico de los diferentes sectores implicados y, pues, por tanto, tener certeza y coherencia política y normativa para garantizar un crecimiento económico sostenible, ¿no? Durante el plan, pues, se desarrollará zonas marinas, ¿no? Y por tanto, pues, habrá que planificar actividades de desarrollo de estas zonas de protección y siempre promulgar por los usos sostenibles de los recursos marítimos a través, pues, del reparto espacial y temporal de los diferentes usos que se le dan al espacio marino costero, con el fin de garantizar el buen estado del medio ambiente, ¿no? Siempre, pues, o primando las áreas de conservación planteadas, ¿no? Entonces, a través de todas estas actividades se pueden desarrollar sistemas de gestión de calidad para tener medidas de contingencia a la hora de la evaluación de incertidumbres, no la evaluación de riesgos. Entonces, pues es así que damos por terminado este tópico de etapas de la planificación espacial marítima, ¿no? Espero que haya sido pues de provecho para su formación académica, entender a fondo cada una de las etapas de la planificación espacial marítima. Ahora nos vamos a centrar en esta última hora de clase ya específicamente en la evaluación de conflictos, ¿no? Los conflictos espaciales en la planificación espacial marítima, ¿no? Para esto, pues, he traído una imagen muy apropiada en la que se presentan dos situaciones. Una en la que tenemos áreas en conflicto y otra en donde ya se ha desarrollado la planificación del espacio marítimo. ¿Qué podemos observar? Bueno, démonos cuenta, por ejemplo, que en la imagen de la izquierda tenemos un buque comercial que está a punto de colisionar con digamos, un cetáceo, ¿no? Porque está en interferencia o hay un conflicto espacial entre la ruta migratoria de los mamíferos marinos y las rutas comerciales, ¿no? Adicionalmente, vemos que este recurso pesquero que se observa acá en verde ya en el subsuelo marítimo está siendo explotado por esta embarcación pesquera a través de una actividad muy perjudicial que es la pesca de arrastre, ¿no? Esto, pues, a su vez está perjudicando el ecosistema y todos los organismos, pues, asociados al mismo. Ahora observemos cómo sería el caso donde se desarrolla una planificación del espacio marítimo. En una planificación del espacio marítimo, pues, será necesario delimitar las zonas donde se pueden llevar a cabo diferentes actividades. Por ejemplo, delimitar una zona de pesca, ¿no? Como esta que se observa aquí, esta que observamos aquí, que no entre en conflicto con o que no deteriore los ecosistemas marítimos. También garantizar que esta ruta comercial, pues, no entre en conflicto con las rutas migratorias. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo se puede garantizar que no haya colisiones con cetáceos si los cetáceos, pues, no van a entender de ningún plan espacial marítimo?
Eso es verdad, pero también si nosotros entendemos las dinámicas, digamos, ecológicas que ocurren en el espacio marítimo, estas rutas migratorias no ocurren durante todos los días del año, sino en temporadas específicas. Por eso podemos garantizar u organizar y planificar el espacio marítimo para que no hayan estos conflictos espaciales. Un momento. Un momento. Si no estoy mal, esto se borró así que muy bien. Entonces, bueno, en esta imagen pues ilustra muy bien de qué va esto de los conflictos espaciales en la planificación espacial marítima. Ahora, hablemos un poco de las escalas de planificación del espacio marítimo. Las escalas, habrán diferentes escalas, ¿no? Pensemos un poco en los tipos de escalas que podemos tener a la hora de planificar el espacio. Podemos tener una escala espacial, ¿no? Diferentes escalas espaciales, pero también tendremos escalas temporales. Entonces, vamos a abordar esto en profundidad. ¿Qué entendemos como escala? Bueno, la escala puede estar asociada a la escala del espacio, ¿no? Espacio físico, el área en sí, o el volumen, pero también estará asociado al tiempo, ¿no? Y las escalas estarán también determinadas por diferentes niveles de diferentes tipologías, ¿no? Entonces, habrán escalas de tipo jurisdiccional, ¿no? Pero también tendremos escalas a nivel ecológico y también escalas a nivel socioeconómico. Y todas estas escalas van a influenciar el proceso de la planificación espacial marítima y sus componentes, ¿no? Cada una de las actividades y características que realicemos durante la planificación en el espacio y en el tiempo. Entonces, ¿cuáles son aquellos factores que determinan la escala del plan? Bueno, los factores que determinan la escala del plan pues van a ser estas escalas superpuestas, jurisdiccionales, ecológicas, socioeconómicas, como por ejemplo el régimen jurídico, ¿no? El régimen jurídico internacional de aguas marítimas, por ejemplo, van a determinar la escala de un plan, porque pues un plan debe estar vinculado a una zona donde pues la nación ejerza soberanía, ¿no? No se puede planificar un área que no es nuestra, que no es de la soberanía nacional. Entonces tendremos una escala jurídica. Pero también la escala del plan estará determinada por la distribución y las dinámicas ecosistémicas y de las especies marinas, es decir, la escala ecológica. Porque tenemos la idea de estos planes pues es conservar el medio ambiente. Adicionalmente, las escalas socioeconómicas estarán determinadas por la variedad de actividades humanas que se llevan a cabo en el mar. Dichas actividades tendrán una escala temporal y espacial asociada, ¿no? Y también pues influenciarán la escala del plan. Y finalmente pues la organización político-administrativa de los territorios, ¿no? Es decir, tener en cuenta a la hora de hacer este plan las subdivisiones administrativas como departamentos, como municipios, entre otros, ¿no? ¿Por qué es importante preguntarnos de esto de la escala? Bueno, será importante a la hora, antes pues de empezar cualquier actividad de recopilación de datos para la realización del plan. Es necesario definir una escala para saber el diseño y la distribución de los datos necesarios, ¿no?
También la escala va a determinar directamente el tipo de datos necesarios, así como pues su resolución también. La resolución de los datos estará, el tipo de resolución necesario para el plan, pues estará determinado por la escala del plan. Entonces vamos a ver cada uno de estos límites. Entonces empecemos con el límite jurídico, ¿no? Los límites del ámbito jurídico están en función de la organización político-administrativa de un territorio, y también pues en función de la geografía física, ¿no? Entonces los límites jurídicos del plan pueden clasificarse según secciones territoriales, ¿no? Y estas secciones territoriales pues estarán determinadas por estos límites político-administrativos y geográficos. Entonces, cuáles son los factores que determinan estas secciones territoriales? Bueno, pues uno de los factores es el régimen jurídico, ¿no? Es decir, todas las políticas y leyes asociadas a las diferentes zonas, ¿no? A diferentes regiones, como aguas internacionales, aguas territoriales, fondos marinos y el subsuelo, ¿no? Toda la normatividad asociada a esta. También estas secciones territoriales que serán pues los límites del ámbito jurídico del plan estarán determinadas por la organización político-administrativa, como ya les he dicho, como regiones, provincias, entidades locales, es decir, departamentos, municipios, ¿no? Cascos urbanos, cascos rurales. Y también por los ecosistemas, ¿no? Pero en este caso, toda la normativa asociada a la parte ambiental, ¿no? Toda la normativa asociada a estos ecosistemas en el ámbito legal. Estos factores van a determinar los límites jurídicos del plan. Adicionalmente, debido a estos límites jurídicos, podemos pensar en establecer una jerarquía de planes o una tipología de planes, ¿no? Entonces, analicemos un poco esto de la jerarquía de los planes, ¿no? Ahora hay planes, ¿no? O los planes pueden estar enmarcados en diferentes escalas. En el caso, digamos, de las escalas ecológicas, según algunos autores, podemos enmarcar el plan a una escala, digamos, de ecosistema o de bioma, o escalas mayores como globales, ¿no? Y asociadas a estas escalas ecológicas, pues tendremos unas escalas geográficas, ¿no? Esos ecosistemas, la escala del ecosistema tendrá asociada una escala geográfica que puede ser de tipo local, ¿no? O regional. En lo regional tendremos continental, subcontinental, unidades económicas, políticas, administrativas. En lo local podemos tener pequeñas cuencas, empresas, hogares, y bueno, también tipologías de gran superficie, como grandes cuencas. Ahí pues pueden haber provincias, estados, naciones. Y asociado a estas escalas geográficas, sociales y sociales, tendremos escalas jurisdiccionales, ¿no? Entonces vemos que estas escalas están conectadas entre sí, las escalas ecológicas, las escalas político-administrativas y las escalas jurisdiccionales, ¿no? Tenemos diferentes leyes y jurisdicciones para lo local, lo provincial, lo nacional y lo intercontinental, ¿no? Entonces, dependiendo de la escala que tenga el plan, tendrá asociada una escala ecológica y por tanto per se una escala geográfico y social y una escala jurisdiccional. Estas escalas están relacionadas entre sí, como ya lo he expuesto,
e interaccionan, ¿no? Entre ellas, ¿no? Digamos, los ecosistemas van a interactuar con los paisajes, los biomas con lo global, ¿no? La escala más pequeña interactuará con la escala que les sigue en tamaño, ¿no? Unas con otras, y a su vez tendrán interacción con las diferentes escalas político-administrativas, ¿no? Por ejemplo, la escala de una parcela, ¿no? Una parcela ecológica va a tener interacciones con, por ejemplo, una familia que habita esa parcela, ¿no? Pero esa parcela va a interactuar con áreas más grandes. Estas áreas más grandes tendrán interacciones con áreas más grandes administrativas, como un pueblo. A su vez, estas parcelas van a componer ecosistemas. Los ecosistemas estarán compuestos de estas diferentes parcelas, y los municipios pues estarán compuestos de pueblos, y los pueblos de familias, como lo vemos acá. Entonces hay una relación, ¿no? Los biomas componen lo global, los paisajes componen los biomas, las provincias componen las naciones, los municipios, las provincias, etc. Y los biomas interactuarán con lo nacional, así de forma jerárquica y interconectada, ¿no? Entonces, pues, esto pues es muy importante, ¿no? Muy importante tener en cuenta las diferentes escalas ecológicas, sociales, económicas y políticas y jurisdiccionales, los que tienen que tenerse en cuenta a la hora de definir la escala del plan espacial marítimo, ¿no? Esto va a determinar el carácter y la resolución de los datos que será necesario recopilar. Miremos la escala geográfica. ¿Qué es la escala geográfica? Bueno, la escala geográfica está determinada por la extensión de un territorio, ¿no? Entonces, esta extensión del territorio puede ser de varios tamaños. De lo más pequeño a lo más grande puede ser una escala geográfica local, yendo a lo subnacional, donde vamos a tener municipios, departamentos. Si ya aumentamos escala, tenemos escalas nacionales, es decir, de países enteros, escalas transfronterizas, regiones que comprenden varios países, y zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, ¿no? Escalas ya globales. Dentro de las escalas geográficas vamos a clasificarlas según según esta escala espacial, ¿no?, que tenemos aquí. Esta escala espacial lo que nos hace referencia es que una unidad en un mapa, ¿no? 1,45 millones está diciendo que una unidad en mapa representa 45 millones de unidades en el espacio real, digamos, ¿no? A la hora de representar las escalas geográficas en mapas, vamos a tener esta escala geográfica que tenemos aquí, que lo único que nos está diciendo es a qué equivale la unidad en el mapa, en el papel pequeño, ¿no?, con la realidad, ¿no? Entonces, según pues esta escala, vamos a tener, por ejemplo, que una escala geográfica de 1,45 millones tiene un alcance geográfico, ¿no?, de diferentes tratados, es de una denominación internacional, ¿no?, de una escala política de tratados internacionales, tiene elementos morfológicos, como por ejemplo geomorfológicos como cuencas oceánicas, ¿no? Tendrá asociada una jurisdicción, por ejemplo,
relacionada con la zona económica exclusiva y el alta mar. Y los ecosistemas asociados a estas escalas geográficas serán de gran tamaño, grandes ecosistemas marinos, ¿no? Entonces, según la denominación, escala internacional, escala regional, escala nacional, subregional y local, vamos a tener asociado una escala geográfica, ¿no? Que es la escala en el papel, su descripción, su escala política, ¿no? Y su escala asociada a elementos geológicos, ¿no? O geomorfológicos, como golfos, estuarios, cuencas oceánicas. Escala asociada también a la jurisdicción, ¿no? Diferentes políticas y leyes asociadas a estas escalas o que regulan los elementos de esas escalas, y ecosistemas, ¿no? Las diferentes partes de los grandes ecorregiones, ¿no? Entonces vemos esta jerarquía, esta naturaleza jerárquica que tienen las diferentes escalas a las que se deben tener en cuenta a la hora de el planteamiento de la escala del Plan Espacial Marítimo. Ahora que queda claro la escala, hablemos un poco de las condiciones existentes. Condiciones existentes. ¿A qué nos referimos con las condiciones existentes y por qué debemos identificar las condiciones existentes que hay en una región o zona que queremos planificar, ¿no? Pensemos un poco en esto. Entonces, ¿a qué hace referencia las condiciones existentes? Bueno, las condiciones existentes harán referencia a todas las características que tiene la región que queremos planificar, ¿no? ¿Qué tipos de características buscamos? Características físicas, características biológicas, sociales, económicas y de gobernanza existentes, es decir, actuales en la zona que queremos planificar. Esas son las condiciones existentes. Para determinar esas condiciones existentes será necesario realizar o plantear una estrategia de recopilación de datos y de gestión de los mismos. Esta recopilación de datos, que tienen que ser datos para identificar las condiciones existentes, es decir, datos de tipo físico, de tipo biológico, de tipo social, de tipo económico y de tipo de gobernanza, ¿no? Deben estar en función de los diferentes problemas identificados ya previamente con las partes interesadas, ¿no? Entonces, esta estrategia de recopilación de datos debe priorizar, ¿no?, la recopilación de los datos más pertinentes en función de las problemáticas planteados o ya identificados. ¿Para qué? Para resolverlos, ¿no? Entonces, parte de esta estrategia será pues la armonización de estos datos, ¿no? Es decir, ese es este procedimiento de hacer compatibles estos datos recopilados o ya existentes, ya puede ser que estén en alguna base de datos. Entonces es necesario pues hacer compatibles, accesibles y utilizables y transparentes los datos recopilados. También será necesario especificar el carácter espacial y temporal de estos datos, ¿no? Es decir, que estos datos o que la recopilación de los mismos cubra la mayor parte del área de planificación en el tiempo y en el espacio. También será necesario determinar las fuentes ya existentes de datos públicos, fuentes nacionales, bases de datos abiertas, ¿no?, ya que puedan ser utilizadas para la evaluación de condiciones preexistentes. Y también, por tanto, pues será necesario recopilar
bibliografía científica y la cartografía disponible a través pues, de expertos, ¿no?, en el área, ¿no?, de expertos en SIC, para determinar cuáles son la bibliografía científica disponible para evaluar las condiciones existentes. Sin embargo, puede ser que no contemos con todos los datos necesarios para evaluar esas condiciones preexistentes. Por tanto, es necesario hacer un análisis de carencia de datos, es decir, identificar las consecuencias posibles de la toma de decisiones cuando faltan dichos datos, ¿no? Y por tanto, pues, como estos datos son de tipo espacial, pues será necesario conocimientos técnicos en sistemas de información geográfica para la compilación, el análisis y la gestión de datos espaciales. Bueno, ¿cuáles son estos datos necesarios para el análisis de condiciones iniciales? Bueno, los datos necesarios van a ser de diferentes tipologías. Para analizar las condiciones iniciales será necesario información espacial oceanográfica de tipo físico, ¿no?, de oceanografía física. Por ejemplo, temperatura superficial del océano, ¿no?, altura máxima significativa del oleaje, ¿no?, datos de corrientes marinas, corrientes costeras, entre otros. También será necesario datos relacionados con el medio marino, ¿no?, es decir, más de tipo ambiental, como por ejemplo datos bioquímicos relacionados con el nivel de eutrofización de un ecosistema o el estado del hábitat, ¿no?, bentónico, por ejemplo. También será necesario datos de conservación marina, por ejemplo, la extensión o la cantidad de áreas marinas protegidas, ¿no?, que haya. También datos datos o información relevante sobre las actividades costeras y marítimas que se lleven a cabo en la zona que queremos evaluar, ¿no? Por ejemplo, qué actividades se desarrollan, qué extensión tienen, la acuicultura, instalaciones, por ejemplo, maremotrices o de energía eólica, qué tipología y tienen turismo costero, los puertos que hayan, entre otros, ¿no? También será necesaria información socioeconómica del área que queremos evaluar, como por ejemplo la cantidad de población costera o nivel de desempleo o los ingresos económicos que tienen cada uno de los sectores implicados, por ejemplo. Y finalmente información sobre gobernanza, ¿no? Esto quiere decir datos geoespaciales de las unidades administrativas, límites municipales, departamentales, también permisos, licencias que hayan de prospección, de explotación en el área, entre otros. Muchas veces pues será necesario contar con bases de datos, otras veces se necesitará recopilar esos datos, salir a campo a recopilarlos, pero una herramienta muy valiosa es la cartografía participativa. ¿Qué es la cartografía participativa? Bueno, la cartografía participativa parte de el hecho de que los mapas pueden utilizarse como un lenguaje común que todos entendemos, ¿no? Es decir, a la hora de reunirnos con las partes implicadas, puede ser que muchos de los términos utilizados a la hora de evaluar las condiciones existentes, dado que son términos técnicos y científicos,
no son un lenguaje que puedan entender todas las partes implicadas. Por tanto, será necesario emplear otras herramientas, ¿no?, para recopilar nuevos datos que nos puedan proporcionar los diferentes sectores a la hora de hablar de las condiciones preexistentes. Uno de estos pues es la cartografía participativa a través del lenguaje común, que son los mapas, ¿no? Entonces pues la cartografía participativa es el proceso que aborda pues la elaboración de mapas de la mano con las comunidades locales y con las partes implicadas, ¿no? Es un intento de hacer visible la asociación entre la tierra y el océano y las partes y las actividades humanas, ¿no? Entonces, durante esta cartografía participativa pues se reúnen las partes interesadas para que puedan participar de un ejercicio de cartografía. En este ejercicio de cartografía pues se les darán mapas, ¿no?, donde ellos puedan identificar y compartir información valiosa, ¿no?, o detalles valiosos que nos puedan servir al grupo de trabajo a la hora de evaluar el estado actual del área de planificación, ¿no? Como por ejemplo, detalles valiosos acerca de conflictos y sinergia entre otros usuarios. Por ejemplo, en un mapa, una comunidad puede identificar dónde ocurren conflictos entre los usos, ¿no? Es decir, cuando una actividad marítima entra en conflicto con otra, solamente ellos saben en dónde y cuándo, ¿no? O más bien dónde ocurren sinergias, es decir, cuando dos actividades ocurren en la misma zona y se benefician mutuamente, ¿no? Como por ejemplo una actividad de conservación y de turismo sostenible, ¿no? Son dos actividades que se benefician mutuamente, esto es sinergia. Entonces las comunidades locales y los sectores nos pueden decir en el mapa dónde está ocurriendo esto. Pero no solamente estos datos son valiosos, también es importante la perspectiva personal sobre la importancia de áreas específicas para cada sector. Es decir, cada sector sabe qué lugares en el mapa son de especial importancia para sus actividades económicas, ¿no? También nos pueden servir para evaluar el impacto que tendría el plan o digamos o dado escenario planteado por el plan, por ejemplo, al no garantizar el acceso a un área específica para algunos de los sectores. Por ejemplo, el caso de la pérdida de accesibilidad para algún sector a la hora de la implementación de un plan, ¿no?, a la hora pues de zonificar el espacio marítimo. Entonces, al tener en cuenta pues cada una de las informaciones que nos dan las partes implicadas a través de la cartografía participativa, podemos recopilar información muy relevante a la hora de caracterizar la zona de planificación. Bueno, ¿cuáles serán las diferentes categorías de información espacial que debemos recopilar a la hora de caracterizar esa zona, ¿no? En general existen 4 categorías generales de información espacial en las que podemos clasificar los diferentes datos e información necesarios para la caracterización. Uno pues son datos de carácter de medio ambiente, ¿no?, que nos permite caracterizar el medio ambiente. Estos datos pues estarán relacionados con, por ejemplo, la biología y la ecología, distribuciones biológicas y ecológicas, o por ejemplo zonas que son de importancia para una especie específica, por ejemplo una especie amenazada, o a una comunidad biológica concreta, ¿no? Otros son los datos que son de tipo que están relacionados con las actividades humanas, los usos que le damos al espacio marino, ¿no? Estos son toda aquella información espacial y temporal relacionada con las actividades humanas que se llevan a cabo en el espacio
marítimo que queremos planificar. Otros datos necesarios son los datos relacionados con el medio físico, con la oceanografía física. Son todas aquellas características oceanográficas físicas del entorno, ¿no? Como por ejemplo corrientes, ¿no? Datos de corrientes marinas, costeras, altura significativa del oleaje, también carácter y tipología, clasificación de sedimentos, ¿no? Sedimentos costeros y de plataforma, o por ejemplo la batimetría presente en la zona de planificación, ¿no? Ese relieve que hay en el suelo marítimo, entre otros, ¿no? Entonces el medio físico será importante. Y otra categoría son los datos de tipo gubernamental, ¿no? Que pues es todos estos datos asociados a la cartografía de los límites jurisdiccionales y administrativos, o sea, límites municipales, departamentales, ¿no? De cascos urbanos, rurales, veredales, entre otros. Entonces estas son las diferentes tipologías de datos necesarios para la caracterización de la zona, las condiciones preexistentes. ¿Dónde podemos encontrar estos datos? Bueno, van a ser diferentes las fuentes de información. Una fuente de información importante es la bibliografía científica existente, ¿no? Será necesario a la hora de hacer esta caracterización por parte del equipo recopilar y evaluar y analizar toda la bibliografía científica que se ha llevado a cabo en la zona que se quiere caracterizar, ¿no? También será necesario contar con la opinión y el asesoramiento de expertos, ¿no? En diferentes áreas que hayan llevado a cabo investigaciones en la zona de estudio, ¿no? Otra fuente de datos son las fuentes gubernamentales, ¿no? Las fuentes de carácter de los diferentes ministerios, diferentes institutos gubernamentales que ponen a disposición de la sociedad bases de datos, ¿no? Otra fuente de información un poco costosa realmente es la medición directa, ¿no? El plan, los organizadores del plan y de la caracterización pueden levantar campañas de medición directa del medio, ¿no? Sin embargo, pues esto va a requerir de cierta capacidad económica. Y una fuente muy valiosa que no se puede dejar de lado, a pesar de que hay fuentes muy buenas, es el conocimiento local. El conocimiento local es una fuente valiosa de información. Cada vez se reconoce como una fuente de información necesaria e importante a la hora de la planificación. No podemos dejar de lado el conocimiento ancestral de las comunidades, ¿sí? Es este conocimiento el que le da contexto a todas estas fuentes de datos, ¿no? Que de alguna u otra forma pues son ajenas a la comunidad que habita la zona que queremos planificar. Bueno, ya que estamos hablando de las condiciones existentes y que hemos visto diferentes tipologías de datos, también vamos a ver que hemos visto que hay diferentes condiciones, ¿no? Unas son las relacionadas con las condiciones medioambientales de la zona. Entonces hablemos un poco de las condiciones medioambientales existentes, ¿no? Hay que tener en cuenta a la hora de caracterizar el medio marino, y es que tiene una naturaleza compleja, ¿no? El medio marino es por naturaleza heterogéneo, ¿no? También es tridimensional y tiene una gran conectividad, ¿no? Todo está interconectado en el mar porque fluye, no es un medio estático. Entonces, el medio marino es un sistema ecológico tridimensional con una gran heterogeneidad y conectividad.
Y por tanto, pues la biodiversidad que se presenta en el medio marino se distribuye en función de estas conectividades, esta heterogeneidad, ¿no? Que está supeditada a las características oceanográficas, a las características físicas del medio, ¿no? Entonces, pues es necesario tener en cuenta esta naturaleza a la hora de planificar, ¿no? El uso, ¿no? A la hora de planificar el uso de los espacios marino-costeros y el uso y los recursos marinos, ¿no? Entonces, pues, se debe tener en cuenta la capacidad de carga y la resistencia que tienen estos ecosistemas, ¿no? A la hora de evaluar las condiciones medioambientales, pues uno de los indicadores será la capacidad de carga y la resistencia. Entonces, ¿qué es la capacidad de carga? La capacidad de carga será pues el nivel de uso en un determinado nivel en el que un recurso natural o un recurso humano pueda mantenerse durante un largo periodo de tiempo. Es decir, cuánto puedo usar un recurso y durante cuánto tiempo lo puedo usar hasta que se acabe, ¿no? Esta es la capacidad de carga. ¿Y qué es la resistencia? Bueno, la resistencia será pues la habilidad que tiene una comunidad para evitar todas perturbaciones, para evitar, digamos, por ejemplo, el desplazamiento producido por alguna perturbación. Comunidad ecológica o también comunidad social, ¿no? Se ha visto que las comunidades presentan umbrales de tolerancia, es decir, ciertas perturbaciones pueden ser resistidas por estas comunidades o estos sistemas ecológicos hasta cierto umbral, ¿no? Tienen un umbral de tolerancia. Cuando este umbral se sobrepasa o es alcanzado, necesariamente el estado del ecosistema va a cambiar, ¿no? Este cambio puede ser reversible o irreversible, ¿no? Por tanto, pues a través pues, de la capacidad de carga y la resistencia podemos minimizar el impacto negativo que tiene alguna actividad o uso en el medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿cuáles serán los datos espaciales necesarios para determinar el estado del medio ambiente? Bueno, pues el estado del medio ambiente puede ser caracterizado a través de parámetros oceanográficos físicos como corrientes, ¿no? Zonas de afloramiento de nutrientes, zonas de convergencia, por ejemplo, a través de la batimetría física, ¿no? El relieve. También se puede caracterizar a través de la zonificación o digamos si ya existen zonas prioritarias de conservación, zonas de biosfera, ¿no? Como el Sea Flower que tenemos en San Andrés. También otros datos que nos permiten caracterizarlo son la geomorfología, en este caso la geomorfología bentónica, la geomorfología del subsuelo marítimo, la presencia de diferentes ecosistemas como corales, arrecifes, ecosistemas clave y especies, digamos, especies de gran importancia, ¿no? Especies formadoras de comunidades, ¿no? Como por ejemplo arrecifes de coral, pastos marinos, manglares, ¿no? Todas estas especies forman comunidades. Y por tanto, pues la distribución y abundancia de estas especies, ¿no? De especies clave, como por ejemplo especies que regulan esas comunidades, como por ejemplo los cetáceos, las tortugas, aves marinas, entre otros, ¿no? Datos de zonas de cría también nos permiten evaluar las condiciones medioambientales, criaderos, zonas donde se alimentan las especies.
también será necesario, pues, estas especies tienen sus dinámicas debido a diferencias estacionales, ¿no? Como por ejemplo en latitudes altas. Bueno, hemos alcanzado el límite de tiempo en nuestra sesión. Espero que haya sido de muy buen provecho para su formación profesional este TAC en planificación espacial marina. Lastimosamente, este tema es tan amplio que pues en un taller de esta tipología pues no se alcanza realmente a ver todas las características y todas las diferentes temáticas que nos plantea la planificación del espacio marítimo, ¿no? Entonces, para la siguiente clase, los invito pues a continuar participando de este taller y adicionalmente en la siguiente clase vamos a terminar con nuestra sesión práctica de el análisis multicriterio, ¿no? Análisis de decisión multicriterio. Y el viernes pues daríamos por finalizado este TAC de planificación espacial marítima. Los invito pues a continuar su formación en temas relacionados a través de los diferentes talleres que pone a su disposición la institución, ¿no? Si nos queda tiempo, en la siguiente clase podemos terminar este tópico de condiciones preexistentes medioambientales y terminar pues nuestra sesión práctica. Entonces, pues espero que tengan una muy buena semana y nos veremos el viernes para finalizar este taller. Y les agradezco mucho por su participación. Que estén muy bien y muchos éxitos.